afuera de Palacio Nacional. Estás escuchando Así las Cosas. En el caso del INE estamos conversando con el Instituto Nacional Electoral, particularmente en cuanto al uso de los datos biométricos que se contienen en el Registro Nacional de Electores, y subrayo los datos biométricos exclusivamente para poder avanzar en la construcción de la cédula única de identidad en el país. Este trabajo que ha realizado el INE no significa necesariamente que se haga el análisis de la información biométrica que se contiene en la credencial de elector o en el Registro Nacional de Electores. Así las cosas. La voz de Alejandro Encinas, porque ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a través de su cuenta de Twitter informaba: el día de hoy la Secretaría de Gobernación, en voz de Olga Sánchez Cordero, formalizó al INE la solicitud para que le entreguemos los datos biométricos de las y los mexicanos inscritos en el padrón electoral. Las y los consejeros del INE le manifestamos la imposibilidad legal de que el instituto entregue los datos personales de las y los ciudadanos que resguardamos. Acordamos iniciar un diálogo para analizar qué rutas legales son viables para garantizar el derecho a la identidad sin vulnerar la protección de los datos personales que las y los ciudadanos le confiaron al INE y que nosotros celosamente protegemos. Es lo que publicó ayer Lorenzo Córdoba, y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Pamela San Martín, consejera justamente del INE. Pamela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Gaby, saludos auditorio. Buen día. Bueno, pues primero, ¿qué te parece esta propuesta por parte de la Secretaría de Gobernación? No es nuevo, ya se había anunciado desde hace varias semanas de estos datos, la petición de datos biométricos de los mexicanos. ¿Por qué sí, por qué no? Pues mira, efectivamente la Secretaría de Gobernación está buscando atender un pendiente que se tiene en el país y que es absolutamente necesario, que es la identificación de todas las mexicanas y todos los mexicanos, todas las personas que se encuentran en el territorio nacional por alguna otra causa. En particular, un caso que es muy fácil de mirar es el tema de la identidad de las niñas y los niños en el país, puesto que el principal medio de identificación que hoy tenemos en el país es la credencial para votar. Es el instrumento que utilizamos para cualquier trámite, cualquier naturaleza que realizamos. Ese es el medio de identificación que incluso ha sido reconocido jurisdiccionalmente, legalmente, el que la credencial para votar no solo es un instrumento para votar, sino también un medio de identificación de las ciudadanas y los ciudadanos. Pero la credencial para votar supone que eres mayor de edad. Claro. Digamos, no es para las ciudadanas y los ciudadanos que tienen que tener más de 18 años o más. Entonces, las niñas y los niños, no existe un registro de identidad de los niños, y en esa dirección está, me parece que es absolutamente válido que se avance por parte de la Secretaría de Gobernación, pues para generar, la más amplia garantía del derecho a la identidad. En este plano, efectivamente el día de ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Gobernación en la que se iniciaron los diálogos precisamente para ver en qué medida el Instituto Nacional Electoral puede colaborar en este ánimo de la Secretaría de Gobernación para poder conformar un mecanismo de identidad a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, pero en el diálogo, y apenas se está iniciando el diálogo para ver cómo podemos lograr esto, porque efectivamente la Secretaría de Gobernación pide que le demos los datos biométricos con los que contamos en el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que para la credencialización, para la configuración del padrón electoral, de la lista nominal de electores que se utiliza en cada proceso electoral, pues tiene, varios pasos previos que parten de la inscripción de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos en el Registro Federal de Electores y la credencialización de los mismos. Y para ello, los datos se nos dan al Instituto Nacional Electoral en los distintos módulos, todos los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, incluidos los biométricos, es decir, las huellas dactilares y la fotografía, los rasgos faciales que tienen identificación biométrica. La Secretaría de Gobernación, para poder tener un padrón único, ha pedido que se le entreguen estos datos. Sin embargo, aquí tenemos un conjunto de problemáticas que no podemos obviar. Y es que precisamente en México recientemente
se ha hecho un gran desarrollo sobre lo que es la protección de los datos personales de las mexicanas y de los mexicanos. Es decir, cuando nosotros le damos nuestros datos personales, ya sea una institución pública, ya sea entes privados, existe toda una regulación constitucional y legal que protege el uso que se puede hacer de estos datos personales. Ajá. Es decir, la protección que todos y la garantía que todas y todos tenemos de cómo se van a utilizar los datos. Y el principio es que cuando nosotros damos un dato personal, decimos para qué lo estamos dando y damos nuestro consentimiento para que se utilice para un fin específico. Y en particular, en este caso, las autoridades, por supuesto que no podemos darle un fin diverso a los datos que nos fueron entregados que aquel que los ciudadanos, digamos, consintieron directamente. Y en este marco es en el que nosotros recibimos los datos de las ciudadanas y los ciudadanos que están inscritos en el padrón. Es decir, nos dieron los datos para la conformación del padrón, para la emisión de la credencial para votar, que a su vez tiene el elemento de mecanismo de identidad. Y en este momento está esta petición de la Secretaría de Gobernación de que podamos entregarle esos datos, y hay una discusión, un diálogo en torno a la forma como podemos utilizar los datos, viendo los mecanismos para poder proteger los datos personales de las ciudadanas y ciudadanos, los derechos a la protección de datos personales a través de mecanismos que no impliquen el traslado contrario a la propia Constitución, contrario a los derechos establecidos en la misma. A ver, entonces, consejera, si entiendo bien, porque la verdad es que el debate ha estado muy caliente, hay que decirlo, y ayer hubo ahí como mucho pleito, sobre todo en redes sociales al respecto. A ver, entonces, en un principio lo que uno podría decir es, sí es cierto, la credencial para votar pues, se obtiene cuando tienes 18 años, por lo tanto, quedan sin, y este tipo de identificación, pues todas las personas que tengan menos de esa edad, y por lo tanto, ese sí es un tema que se debe atender, y creo que en eso podríamos coincidir todos. A ver, entonces, pero lo que nos estás diciendo es, la petición que hace la Secretaría de Gobernación, y entiendo que apenas están en las pláticas iniciales de ello, pero la petición que hace la Secretaría de Gobernación, atenderla en el sentido de dar los datos biométricos de los mexicanos, sería ir en contra de lo que los propios mexicanos le hemos conferido al INE de protección de nuestros datos, porque están pensados para la credencial del elector, no para otros usos. Eso es digamos, el aviso. Cuando nosotros le damos los datos al Instituto Nacional Electoral, ajá, firmamos un aviso de para qué van a ser utilizados esos datos y aceptamos que se utilicen para ese fin específico. Y como institución nosotros estamos obligados a resguardar ese fin para el que nos lo dieron las ciudadanas y ciudadanos, pero eso no implica que no podamos apoyar a la Secretaría de Gobernación garantizando el respeto a el fin para el que nos dieron esos datos. Te pongo un ejemplo. Sí. El día de hoy recordemos que en los bancos, ya en muchos de los bancos se verifica cuando se entrega la credencial para votar, para hacer cualquier trámite, se verifica con la huella dactilar si la credencial es real o no es real, para evitar cualquier usurpación de identidad. Este es un servicio que se presta que no implica trasladarle los datos del padrón a ningún banco, por supuesto. Claro. Lo que implica es que el banco, digamos, hace una especie de consulta en el que verifica que hay una coincidencia y la respuesta es no. No se trasladan los datos, pero se puede verificar la correspondencia de una credencial con nuestra base de datos. Estamos buscando en qué mecanismo podemos generar condiciones con la Secretaría de Gobernación para poder coadyuvar en las actividades que ellos están realizando, protegiendo en todo momento los datos de las mexicanas y los mexicanos. Con otro detalle, para efectos de la credencialización o la identificación, no lo llamamos credencialización, identificación en principio de los menores de edad, pues para llevarlo a cabo se requiere toda una infraestructura, porque significa identificar a todas las niñas y los niños a lo largo y ancho del país. En esto también hemos, por supuesto, ofrecido a la Secretaría de Gobernación que se puede contribuir con la infraestructura que el Instituto también ya cuenta. Es decir, nosotros tenemos módulos a lo largo y ancho del país donde podemos, digamos, generar las bases de datos
con la información de las mexicanas y de los mexicanos, y esa misma infraestructura se puede, vía un convenio de colaboración, acordar con la Secretaría de Gobernación en qué forma podemos coadyuvar, precisamente para no tener dos gastos innecesarios por parte del Estado para tener una infraestructura para poder identificar a todas las mexicanas y los mexicanos. Esto también fue ofrecido y está en la mesa de diálogo de cómo el instituto puede coadyuvar a este fin, que, insisto, creo que es un fin en el que resulta de la mayor relevancia porque implica la garantía de un otro derecho que es la identidad plena de todas las mexicanas y mexicanos. Estamos hablando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. A ver, consejera, en esta solicitud hecha por la Secretaría de Gobernación, ¿se incluyó, se informó la manera en la que van a ser procesados en caso de que proceda el hecho de dar estos datos biométricos de todos los mexicanos? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo se van a proteger? ¿A dónde van a parar? Sí se dio, digamos, un manual de instrucciones de uso, un protocolo de uso de datos por parte de Segov. Ayer fue, insisto, la primera reunión que tenemos ya formalmente con este propósito. Nos mostraron cuál era la idea que tienen para crear este registro de identidad de las mexicanas y de los mexicanos y de todos quienes están, por ejemplo, en calidad de refugiados, de asilados en territorio nacional, que no serían mexicanas y mexicanos, y nos mostraron el modelo que están pensando. Todavía no nos muestran alguna medida en el sentido que comentas, y hoy los datos que tenemos en el Instituto Nacional Electoral precisamente tienen todas estas medidas de control y de seguridad, incluso resguardadas por un organismo autónomo, para poder garantizar la protección de los datos personales de las mexicanas y de los mexicanos. Esta es parte del inicio del diálogo que tendremos para ver, insisto, en qué forma podemos coadyuvar con la Secretaría de Gobernación, pero garantizando en todo momento el resguardo y la protección de los datos personales que nos fueron entregados con un fin específico por las mexicanas y los mexicanos. Consejera, nos llega aquí, por ejemplo, una pregunta. Dice, si el INE no lo dijo, dice, el INE sirve, o sea, la credencial del INE sirve como documento de identidad. Si el INE no lo dijo en su aviso de privacidad y solo lo dijo para lo electoral, ¿no estarían en falta? La credencial para votar se dice en el aviso de privacidad que es para la credencial para votar. El uso que se le da a la credencial para votar es un uso que le damos las propias mexicanas y los mexicanos, los titulares de la credencial, le damos ese uso que es el medio de identificación. Y este es, digamos, aceptado por todas las dependencias, por los sectores públicos, privados, etcétera, para poder fungir como medio de identificación, porque es hoy por hoy el único medio de identificación gratuito, digamos, para las ciudadanas y los ciudadanos, con el que contamos, oficial, que es aceptado por todos. Por ejemplo, tenemos también como un medio de identificación oficial el pasaporte. Claro. Pero no todas las mexicanas y los mexicanos tienen un pasaporte, no es un trámite gratuito la obtención del pasaporte. Por eso la credencial para votar se ha consolidado como el instrumento principal. Incluso hay un transitorio en los 90 de la Ley General de Población que establecía que en tanto se emitiera la cédula de identidad por parte de la Secretaría de Gobernación, la credencial para votar serviría como el instrumento para acreditar la identidad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces acá no se ha emitido esta cédula y, digamos, se han desarrollado toda esta teoría acerca de la protección de los datos personales y todo este nivel de protección constitucional y convencional sobre la protección de datos personales, y en ese contexto es en el que tenemos nosotros el resguardo y la obligación de proteger, resguardar y garantizar los derechos de las mexicanas y los mexicanos a partir de la información que nos fue entregada con fines específicos. Oye, a ver, un par de preguntillas más y este debate pues seguramente seguirá. Como dices, pues son apenas están iniciando estas conversaciones con esta Secretaría de Gobernación, pero consejera, digamos, hay quienes nos dicen aquí, bueno, pero pues los datos ya están como en todos lados. ¿Por qué esta obsesión de cuidar los datos? Así te la transmito tal cual, porque esa es como nos está llegando ahorita de varias personas. En años anteriores se han filtrado estos datos, en realidad no se han guardado de manera correcta. Y además el SAT tiene datos de nosotros, como dices ahorita el pasaporte, nos están diciendo ahorita que también en el Infonavit ya están recopilando datos biométricos para créditos. Entonces dice como que esa información ya está ahí, ¿por qué tanto celo del INE de decir no, así no?
Efectivamente hay distintas dependencias, distintas instituciones que cuentan con un conjunto de datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, y toda institución pública, todo ente privado que tenga en su resguardo, que haya recibido bajo su resguardo datos personales de las mexicanas y de los mexicanos, tiene la obligación de cumplir con las normas de protección de los datos personales. El padrón más grande que se tiene, digamos, incluso más actualizado, que se tiene de las ciudadanas mexicanas y los mexicanos, es el padrón electoral. Digamos, tiene una cobertura casi del 98.5% aproximadamente, es decir, el 98.5% de ciudadanos y ciudadanos mayores de 18 años están inscritos en el padrón electoral y contamos con los datos. Y estamos obligados a resguardarlos, protegerlos, y en torno a esto que señala de las filtraciones, que me parece, por supuesto, que es una preocupación y una pregunta absolutamente válida. No ha habido una sola filtración que se haya dado desde la información que se tiene en el Instituto Nacional Electoral. Aquí debemos de señalar una cosa. Cuando se creó el Registro Federal de Electores en 1990, una de las, digamos, medidas de supervisión, de control respecto, de garantía respecto de la conformación de este padrón, es que tiene una supervisión y vigilancia permanente por parte de los partidos políticos. Y en la legislación electoral se establece expresamente que para los procesos electorales a los partidos políticos se le entregará una copia de la lista nominal de electores. Esto lo establece expresamente la legislación, por lo que en cada proceso electoral se le entregaba a los partidos políticos, obviamente estableciendo las obligaciones de control, resguardo y protección de los datos, una lista nominal, porque eso es lo que ordenaba la ley. A partir del desarrollo de toda esta regulación en torno, digamos, mucho más amplia, en torno a la protección de datos personales, lo que desde el 2014-2015 en el Instituto Nacional Electoral se decidió fue darle interpretación más, digamos, cerrada posible y más protectora de los datos personales posible a esa obligación de entregar la lista nominal. Entonces, hoy por hoy, los partidos políticos pueden tener acceso para consulta in situ, en las propias sedes del instituto, para hacer sus labores de vigilancia y supervisión sobre el padrón, pero no lo reciben físicamente. Y la obligación de entregar las listas nominales se reduce a los datos mínimos para que puedan cumplir con su obligación de vigilancia el día de la jornada electoral, pero sin entregar más datos del padrón electoral, precisamente como una medida de resguardo. Estas filtraciones que han habido, que por supuesto son absolutamente lamentables y que además se han sancionado cada una de ellas porque es inaceptable. Cualquier filtración de los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos han sido por distintos partidos políticos, e insisto, han sido sancionadas todas y cada una de las veces por parte del propio Instituto Nacional Electoral, precisamente porque estamos convencidos que tenemos que tener un resguardo y una protección particularísima respecto a los datos personales que fueron entregados al INE con un fin específico. Bueno, pues sí, una muy buena explicación. La verdad, consejera, es un tema que nos ocupa, que nos preocupa y al que por supuesto le daremos seguimiento. Gracias, consejera. Gracias, Pamela. Gracias a ustedes y nuevamente saludos al auditorio. Pues, y iremos avanzando en esto y le seguiremos informando cómo vamos en ese avance en las pláticas en resguardo y protección de los derechos, todos los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Así es, gracias. Sí, yo creo que es eso, empiezan apenas el diálogo con la Secretaría de Gobernación, insisto, y lo decías muy bien ayer, yo creo que, de entrada tendríamos que tener más información sobre esto. Sí. De qué manera se puede coadyuvar, decía Pamela San Martín, sobre este tema, cómo podemos colaborar en ciertos puntos. Por lo menos yo sí creo que el Estado debe tener los datos personales de los mexicanos. Es interesante ver por qué, bueno, pues para el desarrollo de políticas públicas, conocer, por supuesto, a los ciudadanos, pero bajo qué condiciones. Ayer lo ponía el propio cibercrimen, también ahorita vamos a recomendar el hilo, sobre la protección de datos. ¿Por qué no se tiene una política real de protección de datos de los mexicanos de manera digital? Sí. Entonces, vaya, un gran debate. Que decir, sí, y bueno, tienen razón, o sea, finalmente es obligación del Estado garantizar el derecho a la identidad de todas las personas, eso queda claro, no
solo los ciudadanos, es decir, no solo aquellos que sean mayores de 18 años. El INE no lo puede hacer porque no tiene atribuciones para ampliar sus registros a niñez, personas privadas de la libertad, etcétera. Es decir, ahí hay un límite. Aquí el asunto es cómo se comparten los datos, se comparten, no se comparten. El INE dice no así, porque nuestro mandato, el mandato que recibimos es proteger los datos. Bueno, pues a mí me parece que es un debate importante, y no podemos caer en él, pues si ya los tiene, que los suelte. No, yo sí creo que tenemos que ser como mucho más claros en este asunto. Así que, bueno, pues muchas cosas. Regresamos ahorita, porque están los padres de